Bienvenidos a Punto Ciego, el podcast donde exploramos lo que no siempre vemos, pero que influye en lo que somos. Aquí hablamos de psicología social, clínica, cognitiva y todo lo que pasa dentro y fuera de nuestra mente. Yo soy Miren. Y yo, Dalia, y cada semana te acompañamos a entender cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y qué hay detrás de tus decisiones, tus relaciones y tus creencias. Este es un espacio para cuestionar lo que dabas por hecho, descubrir cómo funciona tu mente y mirar de frente esos rincones ocultos que todos tenemos. Porque en Punto Ciego deconstruimos tus sesgos episodio a episodio. Bienvenidos a Punto Ciego. Hoy exploramos un territorio donde la ciencia y la equidad se cruzan. Aunque solemos pensar que el método científico es neutral, la historia nos muestra que tiene sesgos profundos. ¿Por qué hay tan pocas mujeres en las áreas STEM? ¿Es falta de interés o un sistema diseñado para frenarlas? Cuando hablamos de STEM, nos referimos a las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Estas son las áreas que están diseñando el futuro del mundo, desde la medicina que nos cura hasta los algoritmos que usamos diario. Sin embargo, históricamente las mujeres han sido segregadas de estos espacios, y hoy vamos a entender por qué y cómo estamos recuperando ese lugar. Para desmenuzar esto nos acompaña la doctora Mina Königsberg, bióloga de la UAM, investigadora de élite y una de las voces más activas en la creación de redes de mentoría para mujeres en la ciencia. Hoy hablamos de techos de cristal, pisos pegajosos y de cómo incluir la perspectiva de género puede literalmente salvar vidas. Bienvenida, Mina. Gracias, Miren y Dalia. Pues muy bonita forma de presentarme, muchas gracias, de élite. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar es justo acerca de tu formación profesional y cómo te empezaste a interesar por las mujeres en tu campo. Sí. Bueno, yo estudié biología experimental en la UAM Iztapalapa y después hice una maestría también en biología experimental y un doctorado en ciencias biológicas. La verdad, cómo me empecé a interesar por las mujeres en la ciencia, pues eso empezó en realidad desde como yo creo que la secundaria o la prepa, donde yo veía, claro, eran otras épocas hace ya bastantes años, pero sí era muy claro que había como carreras de hombres y carreras de mujeres, ¿no? Lo triste es que todavía en muchos lados se sigue pensando así, aunque ya no debería ser así. Entonces, en ese momento, pues las carreras de mujeres eran precisamente las de cuidados, las de la educación, e incluso la psicología también, todas las que tienen que ver con cuidado. Y yo no quería estudiar una carrera de mujer. Entonces yo empecé estudiando ingeniería bioquímica, pero luego dije, ay no, como que no me gusta esto de la ingeniería y la biología experimental me llamó mucho porque se refería más a la célula, a lo molecular, ¿no? Y entonces me gustó más esa carrera. Pero desde que yo iba a la secundaria y en la prepa, como que siempre sentía que los hombres podían hacer todas las cosas que quieren y las mujeres no podíamos. Entonces yo decía, porque mi mamá misma me decía, no, es que tú no puedes estudiar química o ingeniería, porque luego cuando te cases y tengas hijos. Entonces yo decía, pues sí, pero los hombres se casan y tienen hijos y no tienen que dejar su carrera aparte, porque claro, sus esposas le cuidan los hijos, ¿no? Entonces yo desde siempre estaba como enojada con eso. Y ya cuando estudié y poco a poco que fui, sí me casé, sí tuve hijos. Pero desde la carrera yo le preguntaba a mis profesoras, ¿y tú cuando tuviste hijos, qué hacías con ellos? ¿Los metiste a guardería? ¿Los dejaste de trabajar? ¿Qué hacías? ¿No? Me causaba mucho conflicto. Entonces de ahí empecé a darme cuenta que había todas estas inequidades, ¿no? Y desigualdades. Entonces ya después, pues eso como que no sabía qué hacer con eso, ¿no? Y ya hace como, ¿qué será? Unos 6 años, 7 años, me reuní con otro grupo de profesoras amigas mías y creamos una cosa que se llama Mujeres de Ciencia en Red, que era precisamente para tratar de ayudar a investigadoras jóvenes de nuestra área, ¿no? Para que pudieran, pues sí, desarrollarse en ese campo. Y un poquito, o sea, ahorita te vamos a preguntar un poco más de lo de Mujeres en Red, que es súper interesante, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que al final sí decidiste entrar a una carrera STEM. O sea, porque tenías como todo ese ambiente a lo mejor que parecía que había carreras de hombres, carreras de mujeres, tu mamá te dijo que no. ¿Qué fue lo que sí te impulsó a entrar a una carrera STEM? Pues no sé, yo creo que era muy terca, siempre he sido tal vez muy terca. No sé, es una buena pregunta que yo también me he hecho porque no, mi vida como no ha sido como, no como me lo imaginaba, pero no como es lo clásico.
sino que me metí a una carrera STEM, además en una universidad pública en Iztapalapa. Tenía que ir en metro hasta allá, quedaba súper lejos. Ahora 1 hora en coche, pero en esa época no tenía coche, me iba en metro. Sí era algo muy diferente de lo que yo conocía, que yo estudié en una escuela privada y no era lo común. No, la verdad que no sé, hasta la fecha me pregunto cómo es que me atreví, quién sabe, pero sí me costó trabajo, no puedo decir que no. Inclusive los primeros semanas, yo creo, hasta meses no hablaba con nadie, estaba aterrorizada. Y nada más leía mis libros y no hablaba con nadie. Y después ya poco a poco como que me empecé a quitar ese pánico y dije, no, pues estos son mis compañeros, mis compañeras y ya. Y pues ya hasta la fecha sigo en la UAM Iztapalapa. ¿Con qué dificultades dirías que te has enfrentado como en esta parte? O sea, además de a lo mejor al principio que te costó entrar y todo, a lo largo de la carrera, ¿qué dificultades has visto tú como mujer en STEM? Pues yo tuve mucha suerte porque en esa época me contrataron rápido. Ahora es muy difícil tener una plaza en cualquier área STEM, en academia, en investigación, digamos, ¿no? En ingeniería, matemáticas, biología es muy difícil. Entonces tuve mucha suerte, me contrataron rápido. Entonces eso fue un gran punto. Pero sí me costaba mucho trabajo compaginar eso con mi vida personal y luego cuando me casé, sí, igualmente me costaba mucho trabajo y después cuando no sabía si tener hijos o no, y ya cuando decidí que sí, pues como que no me podía organizar, me costaba trabajo. Además yo me tardé mucho. Normalmente la gente en estas áreas, primero haces licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿no? Y ya después los hijos. Y yo no, yo después de la maestría tuve a mis hijas y ahí más bien fue porque, pues bueno, no les voy a platicar todos los detalles, pero sí tuve unas complicaciones porque como que no podía compaginar bien. La gente con la que me tocó trabajar fue muy difícil. Y entonces al final decidí hacer como una pausa. Sí seguía trabajando, pero no estudiar. Y entonces ahí tuve mis hijas. Después hice el doctorado y empecé el doctorado con una hija de 1 y una de 4. Y eso fue muy difícil. Me tardé muchísimo tiempo, fue muy complicado. Para eso necesité el apoyo, por supuesto, de mi esposo, de mis papás, de mi hermana, de toda una red familiar que es importantísima para las mujeres. Y eso lo valoré mucho, ¿no? Y entonces, pues todo eso sí me costó mucho trabajo. Compaginar mi vida, digamos, de maternidad con el área me costó. Ahorita pues ya está muy fácil porque mis hijas ya están grandes. Pero cuando eran chicas sí es muy difícil porque no están las condiciones. No hay suficientes guarderías o no hay, en muchas universidades no hay una sala de lactancia. Hay condiciones muy difíciles todavía, aunque ya pasaron 30 años de eso. Sigue siendo condiciones muy difíciles. Y justo, ¿no? Al final tú decidiste quedarte y lo lograste a pesar de todas las dificultades, pero te dieron ganas de hacer algo para que otras mujeres también se queden. Entonces, ahora sí, háblanos de qué hicieron en lo de Mujeres en la Ciencia en Red. Sí, pues bueno, sí, definitivamente yo la pasé muy dura. Y pues no solo yo, muchas, ¿no? En especial yo como que sí me costaba mucho trabajo. Luego llegaba con mis hijas y lloraba. Me la pasé años llorando, ¿no? Iba a la escuela, llegaba tarde a la presentación del baile y entonces lloraba y ellos lloraban así. Entonces dije, no, esto no le puede seguir pasando a las demás. Entonces lo que tratamos de hacer en Mujeres de Ciencia en Red era tratar de apoyar a las chicas que estaban estudiando la licenciatura, maestría y doctorado, pero no sabíamos cómo. Entonces lo que estábamos haciendo en esa época era nada más dábamos conferencias y entonces invitábamos a profesoras mayores que yo, ya consolidadas y todo, y que nos digan su experiencia. Entonces nos decían lo mismo. A mí me rechazaron para entrar al posgrado porque me preguntaron, ¿tienes un hijo? Y me rechazaron. Y las mismas historias mías de que llegaban y lloraban y así. ¿Y cómo lo superaron? Pues con apoyo familiar, con apoyo... Pero eran las mismas historias de hace 60 años, hace 30 y hace 2. Entonces no llegábamos a nada porque sí eran inspiradoras, pero no les ayudaban a las chicas en el día a día
cómo lidiar con eso, ¿no? Porque pues todos nos pasa lo mismo y ninguna veíamos como que cuál es la respuesta. Y entonces así estuvimos un tiempito hasta que en una de esas yo vi que había una convocatoria del British Council que sacó un programa para mentoras de estudiantes en posgrado STEM. Entonces yo dije, no, yo me tengo que meter a eso. Y bueno, pues sí, lo logré meterme. Y entonces ahí nos capacitaron. Fueron unas cuantas sesiones, eran por Zoom. Eran todavía creo que en la pandemia, al fin de la pandemia. Pero como eran personas de toda la República, entonces era por Zoom y la que nos capacitaba, que es Marina Larios, ella es mexicana, pero vive en Reino Unido. Entonces, eso es lo que me dio las herramientas, porque ahí sí ya te dicen cómo puedes ayudar, ¿no? Entonces, es un poco parecido como, tiene algunas cosas de coaching, no es igual, pero sí encontrar objetivos, no sé, diferentes cosas, ¿no? Ujú. Y entonces ahí fue cuando dije, no, esta es la forma, ¿no? Y entonces esa fue la forma de iniciar y a trabajar ahora sí con las estudiantes. Ok. Y por ejemplo, esta parte, o sea, ¿a qué universidades lo llevaste o cómo lo empezaste? ¿Y cómo fue la experiencia? El programa de British Council fue un programa donde nos capacitaban a diferentes investigadoras de toda la República, de todas las áreas, y nos daban unas mentees igual. Entonces yo dije, no, yo lo quiero traer a mi universidad. Y entonces lo traje a la UAM y entonces hablé con algunas personas y les dije, oigan, quiero hacer este programa. Hablé con los coordinadores de los posgrados, y así como que me veían como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿O qué? Entonces les trataba de explicar. Al principio no me entendían, ya después ya se acostumbraron y ahora ya me apoyan y todo, ¿no? Entonces dije, pues adapté ese programa a la UAM y a las necesidades de la UAM. Y también en el mismo programa daban muchos recursos, videos y cosas. Hicimos un convenio con el British Council para que pudiéramos usar sus materiales. Y entonces, pues ya hice mi convocatoria y conseguí 25 profesoras, investigadoras de diferentes, química, física, bueno, en la primera no hubieron física, biología, matemáticas, así. Y después más convocatoria para que vinieran las mentees, que son las estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado. Y sí vinieron como 28 o más, no me acuerdo. Y entonces, pues yo al principio di todo el curso sola, todo sola. Y después ya hice las parejas, trabajaron 6 meses y pues fue un éxito porque sí de verdad cambia a las personas. O sea, eso trabajar uno a una es totalmente transformador. También para la mentora y también para la mentee. Porque no nada más es una cuestión académica, también es personal, ¿no? Entonces es darles todas las opciones que hay y se dan cuenta que no están solas, se dan cuenta que pueden hacer muchísimas cosas, que no se les acabe el mundo, ¿no? Y entonces, pues sí, y también para las mentoras, porque muchas de las mentoras, pues claro, yo digo que somos sobrevivientes de todo esto, que no abandonamos, pero aún así muchas como que no te acabas de sentir perfecto porque dices, ay, ¿cómo es que no soy una investigadora famosa? Ya tengo, no sé, 50, 60 años. Claro, pero si te divorciaste, tuviste que mantener a tus hijos o tus papás mayores y los tienes que cuidar, pues claro que vas dejando la investigación. Entonces, no te puedes comparar con otra persona que no tuvo que pasar por eso. Entonces, eso también a ellas como que les hizo sanar cosas y les hizo como revalorar en el lugar a donde están y volver otra vez a tener emoción por su trabajo, eso. Entonces, varias de nuestras mentoras ya son jefas de departamento, coordinadoras, porque ellas mismas también como que volvieron a encontrarle algo diferente, ¿no? Qué increíble. Oye, ¿nos puedes platicar de cuáles son estas trabas que tienen las mujeres en la ciencia? ¿Por qué razones o se salen o no van subiendo de nivel y no hacen doctorado y postdoctorado como los hombres sí? Sí, bueno, mira, hay una cosa que se llama tubería de fugas, que no solo se aplica a esto, pero se ha aplicado, la UNESCO lo ha aplicado a esto, que es como una tubería, que es una llave donde entra mucha agua, pero que la llave va teniendo fugas y van goteando y al final llegan muy pocas. Que eso es lo que se ha hecho, esa metáfora para las mujeres en STEM, ¿no? Entonces hay muchas cosas que pueden pasar, como lo que tú mencionabas al principio de techo de cristal, piso pegajoso, que son cosas que tienen que ver unas con uno mismo y otras con el sistema.
Por ejemplo, el techo de cristal se relaciona más con el sistema, es algo estructural. Por eso se llama de cristal, porque es algo que está arriba, que no lo ves y que tratas de subir y no puedes y no sabes qué es. Y es una cosa ya estructural, que tenemos sesgos y que, pues, no sé, pensamos que las mujeres no son buenas en matemáticas, en física, en ingeniería. Ya lo tenemos ahí. Y entonces, desde la escuela, las maestras le prestan más atención, por ejemplo, a los niños que a las niñas en matemáticas, ¿no? O las niñas, una niña que le gusta la física, pues como que se siente rara y todas las demás la ven rara porque, pues, ¿por qué le gusta la física? Esta niña es rara. Entonces, y ya después cuando va subiendo, pues eso se va como potenciando. Y ya hay un montón de estudios, ¿no? Donde se ha visto que si le dan, por decir, el mismo currículum de un hombre y una mujer, no es cierto, el mismito idéntico, pero uno dice Juan y el otro Juana, ¿no? Pero es el mismo, a ver a quién contratan, pues contratan más a Juan. Entonces, hay un sesgo que no es por maldad, sino porque lo tenemos y cuesta mucho trabajo que se nos quite. Entonces, esas son las cosas como de techo de cristal. Hay algunas a propósito, sí, porque hay gente, hay misoginia y hay todo, pero eso es aparte, ¿no? Pero hay una cosa estructural que es difícil. O, por ejemplo, los horarios, ¿no? Los horarios son complicados para una mujer que quiere ser mamá, ¿no? O, por ejemplo, en física. De aquí a que hace licenciatura, maestría, doctorado, varios postdoctorados, porque el área de la física es muy demandante, pues ya para eso tiene 40 años. Entonces, ¿y si quería ser mamá, en qué momento? Y si no tiene una red de apoyo, por ejemplo, como yo tuve. Entonces, esas cosas estructurales son difíciles porque el sistema no está pensado así. Está pensado para hombres, ¿no? El otro día estaba viendo que dicen en Estados Unidos, ven que en college se llaman freshmen y no sé qué, Ajá. pero no, fresh woman. Ah, Y así, cierto. 1000 ejemplos. Sí. Entonces, el caso es que eso es el techo. Pero luego, por otro lado, hay una cosa que se llama piso pegajoso, que es que tú no te quieres despegar del suelo, que es que piensas que no vas a poder, porque pues así nos criaron, ¿no? O lo que dice mi mamá, ¿cómo le vas a hacer para tener hijos? Y tú te sientes culpable. Entonces estás trabajando en el laboratorio y dices, ay, mi hija la dejo en la guardería. Estás en la guardería, estás con tu hija y dices, ay, el experimento no lo hice bien, el artículo. Y entonces siempre te sientes culpable en los dos lugares. Y entonces mucha gente ya no quiere seguir, pues por eso, porque piensa que un puesto, por ejemplo, de jefe de laboratorio o de coordinador o de directora o director, pues ya le va a hacer que menos tiempo esté con su familia, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van conjuntando y pues hacen una mezcla que hace que mucha gente se salga. Y me parece que justo influye muchísimo esta parte que dices como de las primeras etapas, ¿no? O sea, cómo nos educan a qué cosas son de hombres, qué cosas son de mujeres, porque determina mucho lo que nos gusta, lo que nos atrae, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo cambió, o sea, la forma en la que tú educaste un poco a tus hijas después de entrar a una carrera en STEM y como ver todas estas dificultades con las que se enfrentan las mujeres? Bueno, yo nada más tengo hijas. Entonces no pude hacer esa diferencia, ¿no? Si hubiera tenido un hijo y una hija, tal vez hubiera sido tratarlos igual, ¿no? Y no decirle a mi hija, ay, recógele el plato a tu hermano, ¿no? O lávale. Entonces mis hijas, pues como las dos fueron niñas, entonces las igual. Pero sí, ellas, yo siento que mucho también, un poco con el ejemplo, en el sentido de decir, bueno, yo sí me voy a ir a trabajar y no voy a ir a los desayunos de las mamás ni a las juntas de la escuela. Si hay un evento donde tenga que estar la mamá porque está la niña, que es una actividad junta, sí. Pero si es el desayuno de las mamás, pues no voy. Entonces, al principio sí les costó trabajo. O, por ejemplo, irlas a recoger a la escuela, pues yo no iba mi mamá. Mi mamá se hizo amiga de todas las otras mamás, yo no. Entonces, al principio eso fue raro, pero después aprendieron a que pues, su mamá trabaja y que es algo bueno, no malo. Y yo creo que eso fue una cosa importante. Y en lo demás, pues darles libertad que estudien lo que quieran, ¿no? Que hagan lo que quieran y que jueguen con lo que quieran. Yo incluso jugué con muñecas por años. A mí me encantaba jugar a las muñecas y a mis chicas también, ¿no? Pero y si querían también pintar, pues también pintar. Y si querían hacer cosas de matemáticas, pues también. O sea, lo que ellas quisieran. Y, por ejemplo, en esta parte, no sé, de las mentorías y así, ¿qué ajustes familiares has visto que se tienen que hacer
o sea, porque a lo mejor luego la gente lleva como los roles más tradicionales. Entonces, ¿cómo has visto que se han tenido que ajustar ellas como para poder ejercer mejor esta parte en STEM? ¿Dices tú las mentís, las estudiantes? Ajá, sí, perdón. Pues sí cuesta trabajo. Por ejemplo, una mentí que me tocó a mí, que era por Zoom, tenía su hijita de 4 años que cada 5 minutos venía y venía, ¿no? Y entonces lo primero que había que hacer es decir, a ver, esta 1 hora la vamos a dedicar para ti. Entonces, esta hora, pues tu hijita la va a cuidar tu esposo o alguien, ¿no? Que pues no tenía alguien más, pero tenía el esposo. Entonces, tienes que poner ese límite. Y eso sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero tratar de decir, bueno, tenemos que tener como un límite y un espacio para cada cosa. Y esas son parte de las cosas que es lo que aprendimos en el British Council, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son estos problemas? ¿Cuáles son las soluciones que pueden haber? ¿O quieres llegar a tal cosa? ¿Quieres ser, no sé, investigadora y que te estar contratada y ser líder de un grupo de investigación? Bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? ¿Cómo puedo ajustar mi vida a eso, no? No voy a dejar de ser ni mamá, ni esposa, ni hija, ni hermana. ¿Cómo le puedo hacer? Y entonces ir haciendo objetivos a corto plazo que sí se puedan ir cumpliendo. Y dentro de, bueno, mencionaste lo del techo de cristal y lo del piso pegajoso, pero también me habías dicho que otra traba era lo del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es una cosa, igual, todo esto que digo no es solo para mujeres, ¿no? Uh-huh. Es para hombres o para diversidades genéricas, es para todo. Pero en mujeres, pues es algo que se ve mucho, ¿no? Y lo mismo el síndrome del impostor. Entonces el síndrome del impostor, o sea, ahora hay muchos de estos términos, pero ese es un término que tiene que ver con no creerte que sí lo estás haciendo bien, que sí puedes. Entonces te sientes que eres un impostor. Entonces, como por decir, entraste al doctorado, pero piensas, ay no, yo entré al doctorado porque pues yo creo que en realidad pues había 5 lugares y pues como solo había pocos candidatos, 5 yo entré, ¿no? Quedé porque pues, pero no porque yo me lo merezco. Y eso es algo que pasa muy, muy frecuentemente. No, les digo, no solo en mujeres, pero más en mujeres y en personas tal vez cuando ya van teniendo éxitos, ¿no? A mí me pasaba, me sigue pasando, pero me pasaba cuando recién entré al Sistema Nacional de Investigadores y le decía a mi esposo, no, yo creo que cuando se den cuenta me van a correr. Me van a correr porque los engañé. Y así cuando después fui pasando de nivel dije, ay, ya, me volví una engañadora profesional. Uno de estos días de veras que va a ser una vergüenza cuando se den cuenta de que, pues no, yo soy un fraude, ¿no? Y entonces ya después de mucho descubrí que existía esto y dije, es eso, ¿no? Y así pasa no nada más a mí, a muchísima gente como que no te lo crees, o no sé ustedes capaz que dicen, ay, cualquiera puede hacer un podcast, pero no cualquiera puede hacer un podcast, ni estar en este set, ni nada. Es algo difícil, se trabaja mucho y entonces uno lo tiene que reconocer, pero luego uno, también a las mujeres nos cuesta más, yo pienso, porque como que nos han inculcado, es que tienes que ser modesta, ¿no? 100%. Y ser humilde, y entonces no vas a decir que pues tengo un doctorado o que no sé qué. Entonces uno pues se lo va creyendo y entonces pues, pasa esto. Sí, de hecho, en algún lugar vi que las mujeres no suelen aplicar a puestos si no cumplen el 100% de los requisitos. Sí. Y los hombres, si cumplen con el 50% de los requisitos, mandan su CV. Y entonces luego no es que los lugares donde los van a contratar estén discriminando a las mujeres, es que las mujeres ni siquiera aplicaron, sí, porque ellas solitas se echaron para atrás. Sí. Creo que eso se relaciona con lo del síndrome del impostor. Sí, exacto. También como que sientes que no estás lo suficientemente preparada y entonces no te atreves a dar una clase, mandar tu currículum. Y los hombres dicen, bueno, no importa, lo aprendo a la marcha, ¿no? Y nosotras no. Y otra parte de lo que nos gustaría hablar es como de los estudios con dimensión de género. No sé si nos podrías contar un poco qué es eso y algunos ejemplos. Les iba a traer mis hojitas. Bueno, bueno, luego se las paso para que sí. Bueno, hay en todas las áreas, bueno, primero explicar qué es dimensión de género, ¿no? Entonces, dimensión de género es que las mujeres sean el sujeto de estudio. Es decir, que se estudie cosas en hombres y en mujeres. Y que también la tecnología se desarrolle para hombres y mujeres, porque no se ha desarrollado así. Entonces, la mayoría de la tecnología se ha desarrollado para hombres, porque se usan dummies de un hombre de unos 70 kilos. Pero eso no es una mujer.
Y también los medicamentos, por ejemplo. No se ajustan las dosis al tamaño, pero las mujeres no son hombres chicos. Nosotras tenemos hormonas o no tenemos hormonas, ya estamos en la menopausia y tenemos diferente forma de metabolizar los fármacos, ¿no? Diferentes, no sé, el cerebro, el estómago, muchas cosas son diferentes. Entonces se tienen que hacer los estudios en hombres y mujeres. O en animales, por ejemplo, de laboratorio, pues por años y años se han hecho estudios en animales machos. Y entonces cuando tú preguntas por qué en machos, lo que te contestan los estudiantes es lo que aprendieron, que es que las hembras tienen hormonas y entonces las hormonas alteran los resultados. Sí, por supuesto, porque depende la fase del ciclo estral en el que estén, pues van a ser diferentes resultados. Pero las mujeres también tenemos hormonas. Entonces, ¿cómo esperan que esos fármacos funcionen para nosotras? Y entonces así hay muchísimos fármacos que, por ejemplo, medicamentos que son para dormir, ¿no? Y entonces en las mujeres tienen efectos que se metabolizan muy lentamente. Y entonces lo que ha pasado es que las mujeres se la toman en la noche, se duermen, pero en la mañana no están totalmente despiertas y eso genera accidentes, por ejemplo, de coches, chocan. O lo que ya dijimos el otro, los infartos, ¿no? Los síntomas de las mujeres en los infartos son muy diferentes que los hombres. Entonces, cuando llegan al hospital, no las saben diagnosticar porque son los síntomas atípicos. Entonces, eso está mal. Entonces, ya se está tratando desde hace años, pero cada vez más, que se incluyan las mujeres como sujeto de estudio. O los relojes inteligentes, o incluso la inteligencia artificial, las voces. No reconoce igual las voces de mujeres que de hombres, las caras, los cosos de los pasos, el cinturón del coche, ¿no? No está hecha para una mujer embarazada o con busto. Y el otro día que fui a dar una plática, no, pues el atril, pues me llegaba acá, entonces yo tenía que estar así. Y luego pasó el siguiente ponente que era hombre y no tuvo ningún problema. Hasta el atril. Así miles de cosas. Entonces, cuando uno ya se pone a investigar, dije, sí, son muchas. Entonces ahora ya se está tratando en muchos lugares, en México también, pero pues sigue costando trabajo, ¿no? Que se haga eso de la dimensión de género. Y es impresionante que hayan pasado tantos años donde solo se hacen estudios en macho, o sea, ratas macho o hombres, y que, o sea, así haya funcionado. A nosotras incluso en la universidad nos hicieron en la clase de neuroendocrino, solo estudiamos a ratas hembras cuando estábamos estudiando el ciclo menstrual. Pero para todo lo demás nos dijeron, no, esto con machos para que no haya como variabilidad en los datos. Sí, pero esa es la variabilidad que existe en la vida real. Y tú te la crees, ¿no? Sí. Y hasta después de mucho tiempo cada vez nosotros trabajamos hembras en el laboratorio. Y cada vez me preguntan por qué hembras y les explico y todos, así como que no se les había ocurrido. Y pues sí, no se nos había ocurrido, ¿no? Y pasan años y años. Por ejemplo, por eso no hay muchas cosas de menstruación. Hay muy malos medicamentos para los cólicos menstruales, muy malos. Y cuántos años las toallas y apenas la copita, porque pues no hay investigación al respecto. Luego los medicamentos que te sale embarazadas que no lo tomen, no necesariamente es porque le va a generar un daño, es porque no hay estudios. Y así, y ya no digamos de menopausia, ¿no? Eso ya son palabras mayores. Primero ni se habla de este tema. Las mismas mujeres. No, nadie, no sé ustedes, pero a mí mi mamá me dijo, si la menstruación es esto, cuando tengas 11, 12 o 9, no me acuerdo, te va a pasar esto y esto, ¿no? Y luego las relaciones sexuales, las abejitas y quién sabe qué. Y la menopausia, cero. Y entonces llegas y no sabes ni qué es, ni qué te va a pasar, ni cómo se come, ni qué cosas puedes hacer para sentirte mejor. No hay nada. Y luego siento que que recibimos como poca educación de lo que pasa en cada fase del ciclo, ¿no? O sea, últimamente me han salido muchos videos de cómo entrenas mejor en cada fase. O sea, hay una fase en la que entrenas mejor fuerza o la otra en la que estás más activa y te sirve mejor cardio. O sea, ese tipo de cosas creo que no las sabemos y son cosas que nos servirían como mujeres como para saber cómo rendir hasta, no sé, cognitivamente. Si tienes que resolver un examen, hay partes del ciclo en las que tienes mejor atención que en otros, ¿no? Sí. Entonces creo que también son cosas que se puede hacer como más difusión y que la gente lo sepa, porque como que optimizas tu rendimiento en todo, no sé. Incluso hay unos estudios
que hicieron, pero no me acuerdo qué país, donde se dieron cuenta que las mujeres futbolistas se lastimaban de pronto más y se dieron cuenta que igual en una fase, no me acuerdo si antes de que les baje o después, se lastimaban más los ligamentos y entonces en ese momento pues se tenían que cuidar, pero no hay estudios. Y sí, una cosa que sí hacemos en las mentorías, por ejemplo, es, bueno, no sé si todas las hacen, pero sí yo alguna vez lo hice, es, por ejemplo, una chica que sí se siente muy mal cuando tiene menstruación o hay gente que se pone mal, se pone muy estresada, ansiosa, así, pues tratar de hacer un calendario y tratar de no poner en esas fechas cosas importantes, ¿no? Bueno, si tienes un examen que tú no lo pusiste, pues ni modo, ¿qué le vas a hacer? Pero si no, tratar de no poner en esos días cosas muy difíciles o muy importantes porque sabes que te vas a sentir mal. Eso está increíble. Y sí creo que esta parte de autoconocimiento y de conocer tu ciclo y cuándo rindes mejor y cuándo no se hablaba No. nada. Y en parte me imagino es por eso, porque no había mujeres estudiando. Entonces, si vas a ser un hombre en ingeniería, pues no es por mala onda, pero no te imaginas que hay cuerpos diferentes porque solo estás viendo hombres como tú. Y entonces es muy importante que las mujeres estemos ahí para poder decir, oye, voltea a ver para acá también, ¿no? Vamos a investigar esto otro. Sí. Y después, ya que estás haciendo lo de las mentorías, después llegaste a también trabajar en gobierno. Bueno, no, tanto así. Bueno, no, pero de la mano con el gobierno en algunas iniciativas. Sí, ¿no? o sea, lo que estamos tratando es, lo que pasa es que, bueno, todo esto me fue llevando una cosa a otra. Ajá. Y entonces una de las cosas que hicimos varias amigas mentoras que nos conocimos en este programa, pero no de mi universidad, sino de otras partes de la República, fue que tratamos de precisamente que se impulsara esto, ¿no? Dimensión de género, perspectiva de género. Entonces, primero hicimos un encuentro, que eso fue en mi universidad, en la rectoría de la UAM, que nos apoyaron. Y entonces hicimos un encuentro donde invitamos a personas de altos niveles y tomadores de decisiones de diferentes instituciones de otras universidades de la UNAM, el director de la NUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, así, y de diferentes áreas de áreas STEM, diferentes carreras y partes de la República. Entonces fue un evento donde es como una especie de workshop donde habían mesas de trabajo y en cada una de esas era como un workshop como un día. Y en cada mesa de trabajo se trabajaba eso, dimensión de género, qué se debe de hacer, cómo se puede hacer, etcétera, ¿no? Hicimos un reporte que ya está en la página de la CECITI, que la CECITI es la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Ingenierías. CECITI, no, Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación. Y lo que era el CONACYT antes. Y ya está en la página de la CECITI ese informe. Y entonces después nos juntamos con algunas personas de la CECITI para tratar de sacar una declaratoria donde las instituciones de educación superior y el gobierno se comprometieran a que esto sí pase. Y pues en esas estamos, ¿no? Todavía no lo terminamos, pero en esas estamos. Pero digamos que yo no soy del gobierno, sino de las instituciones de educación superior y de la mano con las CECITES que lo queremos hacer. Increíble. O sea, lo que ustedes quieren es que el gobierno como se comprometa a que tenga que haber estudios con perspectiva y con dimensión de género, que ahorita hablamos de dimensión de género, pero no de perspectiva. Entonces, para los que no sepan lo que es, ¿qué es? Perspectiva de género es es ver las cosas desde el punto de vista de las mujeres. Hay muchas cosas, pero en lo que nosotros, no me voy a detallar eso, pero lo que nosotros pedimos en cuanto a perspectiva de género es que haya las condiciones laborales para que las mujeres puedan trabajar y desarrollarse, ¿no? Que haya, no sé, horarios flexibles, que puedan pedir algún día si se sienten mal, que gane el mismo sueldo un hombre que una mujer, esas cosas. Pero la perspectiva de género es mucho más que eso, ¿no? Pero en este punto particular eso es lo que nos gustaría a nosotros. Y otra cosa que te quería preguntar es que a veces ahora las mujeres pueden llegar a pensar que tienen que elegir entre tener una familia o tener un trabajo profesional como en el que se desarrollan mucho, ¿no? Entonces,
¿tú qué dirías de esa parte? O sea, como de la parte de combinarlo y que la empresa en la que están como que les dé como las facilidades para a lo mejor justo como que haya una sala de lactancia, o sea, ¿qué dirías de eso? No, justo eso es lo que queremos, que no tengan que elegir. Uh-huh. Yo pienso que no tienen que elegir. Creo que ya ni mi generación tuvimos que elegir. O sea, la generación anterior a la mía son las que tuvieron que elegir, las que eran las feministas, por más de que eso es otro tema de feministas, que si blancas, no blancas, bla, pero esa era otra generación. Ya mi generación pienso que ya lo pudimos hacer, pero con dificultades. Y lo que yo quisiera que las siguientes generaciones ya no tuvieran esas dificultades, pero creo que va a tardar más de 1 o 2 o 3 generaciones. Pero ya se me olvidó la pregunta. En esta parte de o sea, ¿qué dirías? Que sí, que las compañías, las instituciones, etcétera, sí se tendrían que comprometer, ¿no? En este caso que nosotros estamos tratando, pues es en las instituciones de educación superior, en los institutos de investigación, porque justo estamos hablando de mujeres STEM, pero tienes razón, es un poco más en la academia, ¿no? Por ejemplo, pero una ingeniera que está en una plataforma de Pemex, pues sí está difícil si tiene una familia, porque tiene que estar ahí. Muchas llevan a su familia. Los hombres llevan a sus familias, entonces las mujeres deberían poder también llevar a sus familias. Y cada vez hay también más mujeres que están en esos campos. Justo estuve en Campeche el año pasado en un encuentro de mujeres en STEM y había muchas que estaban en la industria y en Pemex, en petroquímica y en quién sabe qué, y ellas mismas también tratando, ¿no? Pero sí es verdad que no quiero decir que la familia te quita el tiempo, pero sí, ¿no? Porque pues te tienes que dividir y no es de que solo quieres estar en un lado u otro. Yo digo, bueno, tuve 2 pequeños impedimentos, pero eso es algo que tienes que aprender a compaginar y eso lo tienes que hablar. Eso como que va un poco más allá que solo la industria que te contrate o la institución, porque tiene que ver también con la pareja que tengas. Claro. Porque si tienes una pareja, pero tu pareja espera que cuando tengas hijos dejes de trabajar para cuidarlos, pues qué importa la empresa donde estés, ¿no? Entonces, eso tiene que ir con la pareja en el sentido de que un hombre cuando tiene hijos, pues él no se cuestiona si se puede casar o tener hijos y además estar en la industria o ser ingeniero, porque pues qué. Entonces, la mujer tampoco se lo debería cuestionar, pero ahí sí lo tiene que ver con la pareja. Entonces, decir, yo en mi casa digo, no es de que mi esposo me ayuda, ahora te voy a ayudar a lavar. No me ayudas. Él ya no dice me ayuda. Es la responsabilidad de los dos. A mí me toca esto y a ti te toca esto, ¿no? Y los hijos, bueno, pues 3 días me toca cuidarlos a mí y 3 días a ti. Y así. Pero si no hay eso desde la pareja, va a ser muy difícil. Y yo te quería preguntar, ¿en qué punto estamos hoy en México en cuanto a las diferencias en STEM entre hombres y mujeres? Sé que hay más hombres, pero ¿qué tan lejos estamos nosotras de estar en áreas de STEM? Pues lejos. La UNESCO sacó un estudio del 2020 y en 2024 creo que era lo mismo. Y pues México es el penúltimo lugar de brecha de género. El último lugar es Perú y México es el penúltimo. Aunque yo creo que no se puede comparar tal vez con algún otro país de Sudamérica o tal vez de Centroamérica, pero tal vez ahí hay muy poquitos científicos. Entonces, pues si hay 5 y 2 son mujeres, pues cambia la proporción, ¿no? Pero sí estamos todavía bastante lejos. En las áreas dentro de STEM también hay diferencias, porque en las áreas científicas, pero que tienen que ver con ciencias de la salud y medicina, sí hay más mujeres. En mi área de biología experimental hay más mujeres, en biotecnología hay más mujeres, pero en donde hay muchos menos mujeres es ingenierías y en áreas como física, matemáticas, químicas, en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, hay nada. Fui hace un par de semanas a la UAM con los coordinadores de los posgrados. Voy a hablar con todos los coordinadores de los diferentes programas para que metan a sus chicas y sepan de qué se trata de mentorías, ¿no? Y todos eran hombres. Todos los coordinadores eran hombres. Entonces, pues todavía falta mucho, ¿no? Por ejemplo, o sea, hemos hablado más como de esta parte de cómo el ambiente determina a lo mejor la elección de carrera o cómo el ambiente determina que te mantengas en la carrera, pero ¿qué nos podrías decir como de la discriminación?
O sea, ¿qué cosas se enfrentan en esa parte? Pues todavía en México y también en otras partes del mundo, es muy triste que en el mundo también es así. También hay todavía hay mucha discriminación a mujeres, pero también sigue habiendo acoso y sigue habiendo abusos de diferentes tipos, no quiero decir extremos, pero sí. Entonces eso todavía sigue habiendo en muchísimos lugares. Entonces eso es un gran punto, que sigue habiendo mucha discriminación y acoso y pues como que quieres estar acá, pues hazme favores. Eso sigue habiendo. Entonces pues tenemos que seguir luchando contra esto. Eso es un punto. Y otro punto es que yo pienso que las generaciones jóvenes, pues ahí van, pero las generaciones que todavía están, por ejemplo, a mí, a generaciones ya más viejas les cuesta más trabajo y sí, como que todavía no es fácil, ¿no? Que tengan ahí a las estudiantes mujeres. Sí, tenemos que seguir trabajando, eso sí, sigue habiendo todavía. Y también, pero no nada más es en STEM esa brecha, porque por ejemplo el IMCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, acaba de sacar un informe de cómo ha ido cambiando todo lo de brecha de género de mujeres en economía, en trabajo y en eso. Y en todas las áreas es más o menos la misma cosa, ¿no? Todavía hay una brecha grande que, o sea, no se vean en las películas, en el arte, en la música. Todavía hay una brecha que pues nos está costando, ¿no? Y es que creo que es una brecha que luego no se ve tanto porque, pues no sé, tú estás en el mundo de la ciencia, entonces ahí volteaste a ver y dijiste quiero hacer algo, pero ya estamos un poco acostumbrados a que en las películas no hay tantas mujeres principales, pero podría parecer que solamente la película no se trata de eso y es hasta que te haces para atrás y ves la imagen grande que dices, no, o sea, aquí hay algo estructural que está pasando, pero algunas personas creo que también podrían decir que hay menos mujeres en STEM porque simplemente a las mujeres no les interesa tanto STEM. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues no es que no les interese, yo pienso que por la educación. Igual también hay estudios de la UNESCO, igual en todo el mundo, donde se ve que a las niñas y a los niños les gusta igualmente las matemáticas, la física, la química, cuando son chicos. Pero conforme van pasando la secundaria, la prepa, ya no les gusta tanto, ¿no? Pero es más bien, bueno, más que no es que les guste, es que sienten como que no es para ellas, ¿no? Y es por toda la situación que las hacen sentir así. Pero no es que no les gusta, sí les gusta. Y si tú pones a una niña a desarmar una cosa y a armar, a jugar con Legos, sí le va a gustar. Simplemente pues desde los juguetes, ¿no? Y te dicen, no, pues tú juega con las muñecas, tú juega con los coches. Y no vas a desarmar este cochecito. O no te ensucies. O no te andes arrastrando. O no andes haciendo esto. Entonces pues ves lo que vas aprendiendo. Un poco para ir cerrando, ¿qué dirías? O sea, ¿qué le dirías a la gente de cómo podemos ayudar a que se vaya cerrando como esta brecha? ¿A qué carreras aspiran las mujeres? O sea, ¿cómo podemos influir en eso? Pues yo diría que, pues, no sé, dices tú a las familias o a los papás, así. Sí, a las familias, a los papás o a las mujeres que están en STEM. O sea, ¿qué le dirías a la gente en general de lo que puede hacer? Pues yo les diría que pues intenten, ¿no? Sí, las mujeres sí pueden entrar en STEM. Tenemos que tratar de quitarnos esos sesgos que tenemos en general, no nada más para las mujeres, para todo. Y las carreras de STEM pueden ser para hombres y para mujeres. Cada vez estamos tratando que haya más mujeres. Nosotros llevamos al laboratorio, por ejemplo, a niñas de primaria, a mi laboratorio o a laboratorios de ingeniería, de física, y les encanta. Les encanta también las matemáticas. Simplemente tal vez no las conocen. Y también puede ser porque las maestras mismas no se sienten cómodas en esa área. Y entonces no les enseñan tal vez tanto. Pero definitivamente que sí, que se animen. Además, como tú dijiste al principio, esas son las áreas que están despegando mucho. Y son las áreas que van a seguir creciendo y donde va a haber más oportunidades de desarrollo y de ganar dinero también. Y entonces, ¿por qué no vamos a estar las mujeres ahí? Claro. Sí, creo que empieza desde qué juguetes les das como opción a las niñas, ¿no? Como dices, o sea, que jueguen a lo que quieran. Y a mí también me gustaba jugar con muñecas, pero, por ejemplo, a mí me tocó tener una abuela que también era bióloga
Y entonces ella siempre me regalaba un microscopio y se me hacía lo más cool, y todos los juguetes de laboratorio de mi alegría. Y era muy divertido para mí también. Y creo que, aunque no terminé estrictamente en STEM, sí me interesa mucho como cuál es la relación entre biología y conducta, que esa puede ser como la parte más STEM de la psicología, pero siempre supe que quería estudiar y que quería trabajar. Y también porque en mi caso mi mamá trabaja, mis tías trabajan, pero creo que algún cambio sencillo puede ser desde los juguetes, desde... Sí. No, y pues, educar igual a los niños y a las niñas y no decirle a la niña, tú le tienes que lavar la ropa a tu hermano, tú le planchas, tú le lavas, no. Entonces, desde ahí enseñarles que pueden. No, tampoco se trata de forzar a las niñas a ver, tú vas a hacer matemática a fuerzas, ¿no? No. Lo que les gusta. Claro que no. Pero sí que tengan las mismas oportunidades. Y los niños también al revés. ¿Por qué un niño no puede ser cuidador? O no puede ser enfermero, o lo que quisiera hacer. Entonces, pues, darles las mismas oportunidades y que se eduquen igual. O sea, y si van a salir tarde, pues los dos van a salir tarde, pero los dos se tienen que cuidar. No, nada más a niña tú no sales, niño tú sí, ¿no? Entonces, edúcalos igual. Claro. Y después, más adelante, ya que llega la parte como de elegir carrera y de como tomar la decisión de si te sales a trabajar o no, creo que ahí lo que estás haciendo es súper padre, ¿no? Porque les están dando todas las estrategias a las mujeres de si te puedes quedar con estas mentorías. Solamente implica cierta organización, implica pero mucho que te la creas. Ajá, sí, eso que está muy padre. No, y de veras que esto es transformador porque oyes los testimonios y es increíble lo que te dicen. No, pues miles de cosas, ¿no? Ya, se acaba el tiempo, pero es muy bonito. Pero algo muy importante es que todo esto que estás haciendo le has dedicado muchísimo tiempo aparte de tu trabajo. Y Sí. creo que eso es muy inspirador porque ser bióloga es un trabajo de tiempo completo. Sí, es verdad. Eso es otra cosa que también aprendí en esto de las mentorías, ¿no? De que todo esto yo lo hago gratis, pero no debería de ser así, ¿no? Porque nosotros justo perpetuamos la misma cosa, ¿no? Sí. Yo lo hago gratis y todas las mentoras que yo entrené lo hacen gratis y ahora ya tenemos un comité de mentoras y entre todas, pero sigue siendo todo gratis. Todo gratis para no, ni cobramos ni nos pagan, que está muy bonito, pero por otro lado, pues nos quita, como dices tú, tiempo de nuestro trabajo que no debería ser, ¿no? Y entonces es un poco perpetuar, pero bueno, de mientras lo estamos haciendo y sí quisiéramos que se institucionalice, ¿no? De que, bueno, si vas a dar horas de mentoría, que te quiten horas de otra cosa, ¿no? O que te valga puntos, claro. porque en la universidad todo vale puntos. Ese tipo de cosas. Sí, que sea como parte de tu trabajo. Ajá. Y no que tengas que hacer este esfuerzo Extra. Pero la verdad es que se me hace muy impresionante porque lo empezaste todo tú. O sea, se me hace súper impresionante que viste algo que no te pareció bien y buscaste la forma de hacer un cambio y que el cambio empezó a crecer y crecer y crecer desde Mujeres en la Ciencia en Red hasta terminar en el British Council, a traer mentoras y empezaste en un lugar muy chiquito, ¿no? O sea, tu universidad, la UAM Iztapalapa, y después ya lo extendieron a todos los planteles de la UAM y después a investigadoras de otros estados de la República y de otras universidades dijeron, yo también quiero participar y se me hace, sí, como muy motivador que una sola persona que quiera hacer un cambio puede encender ese deseo de cambiar en las demás. Gracias. Pues sí. Bueno, no es una sola, ¿no? O sea, yo empecé, pero me di cuenta que hay muchas que quieren. Sí. Y entonces nada más fue como irlas juntando y hacer, este grupito. Y muchas, te vas dando cuenta que muchas quieren, nada más que no saben cómo. Entonces ya si les dices, si nos juntamos entre todas, ya lo podemos hacer. Pero está increíble que justo encontraste ese cómo y entonces todas dijeron, bueno, yo me uno. Ajá. Y ahora, gracias a eso, hay mujeres que tal vez se hubieran decidido salir de sus carreras y ahora están ahí. Y ojalá eso cambie la situación para todas las mujeres que no somos científicas, pero algún día vamos a querernos tomar una medicina en el embarazo y no nos vamos a tener que aguantar el dolor porque nos están incluyendo en los estudios y entonces podemos tomarnos algo y sin hacerle daño al bebé, no sentir dolor. Sí, además, o sea, justo creo que no es solo el cambio en ellas, sino el cambio como sistémico, o sea, como en todo el ambiente, ¿no? O sea, porque eso va a cambiar cómo educan a sus hijas, a lo mejor, o cómo pactan las cosas con su pareja, Ajá, ¿no? Sí.
Entonces, como que no es solo el cambio en ellas, sino todo el cambio que están haciendo en sus familias, en su ambiente y en todas las generaciones que vienen después, ¿no? Entonces, como que da mucha esperanza ver que estos cambios se están haciendo. Entonces, pues muchas gracias por intervenir en eso. Sí, muchísimas gracias y espero que toda la gente que nos esté escuchando se inspire y también busque hacer cambios en su círculo cercano. La situación de las mujeres, de la desigualdad de género está presente, como dices, en muchísimas áreas. Entonces, tú lo viste en la tuya y quisiste hacer un cambio en la tuya, pero si alguien nos está escuchando y se dedica al cine, pues esperamos que también se inspiren por hacer cambios a gran escala. Pues sí, bueno, y también los hombres, lo último que quiero decir, que pues también hay que incluirlos, ¿no? Claro. Porque necesitamos aliados y por supuesto que no es solo de mujeres. Simplemente lo que yo digo es que pues, tantos años no pudimos hacer nada que ahora que podemos estamos emocionadas y lo queremos hacer, ¿no? Pero lo queremos compartir también con los hombres, no queremos quitarles sus lugares, ni mucho menos. Pero a veces cuesta trabajo explicarlo. Pero ahora sí. Y justo que son necesarios para el cambio también, ¿no? Por supuesto. O sea, como que el cambio es como en toda la sociedad, o sea, todos juntos. Entonces, que los hombres estén sensibilizados también en estos temas y conozcan las dificultades a las que se enfrentan, pues ayuda mucho y es necesario. Pues sí. Yo iba a decir básicamente lo mismo. Sí, pues sí. Gracias, Mina. No, pues gracias. Muchísimas a gracias ustedes. por venir. Muy padre la Gracias. plática y todo lo que nos contaste. Muchas gracias. Gracias.